Yo soy David Barr, yo tengo el privilegio de servir en la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia como profesor de idiomas bíblicos y de Antiguo Testamento. Mi nombre es Jonathan Simons Camacho, yo también enseño acá en la FUSPC y yo enseño Historia de la Iglesia y Griego. Bueno, es innegable que hoy en día tenemos muchas herramientas digitales, electrónicas, para estudiar la Biblia en sus idiomas originales. Entonces, yo no sé, hay de los que dicen que entonces, ¿por qué sudar tanto? ¿Por qué sufrir tanto con todo lo que es aprender el griego, el hebreo, el arameo? Si las herramientas ahí nos hacen las traducciones. ¿Qué te parece? Generalmente esas son las personas que no han estudiado el griego. Tengo que tener eso. Pero, no, sí, hay muchas, y yo diría, hay buenas herramientas que se deben usar y se pueden usar. Sin embargo, que leer un texto primario, digamos leer la Biblia, siempre es mejor que leer un libro acerca de la Biblia. Ahora, no es que no se deban usar esos otros. Y una de las cosas que los idiomas originales nos hacen es nos muestran algunos de esos matices originales que se pueden ver del texto. Quizás algo más cuando estamos hablando de esa inmensa parte de la Biblia que es poesía, hablando de matices. Sí. Y otra cosa, una de las cosas personales, y podemos hablar más de cosas académicas y profesionales, pero una cosa personal, leer el texto en el idioma antiguo me requiere frenar, me requiere ir más despacio. Sí. Creo que es por mi a veces incapacidad, pero eso también resalta cosas que yo no había visto en otras ocasiones. Otra, que creo que vivimos en un mundo de afanes, en un mundo donde hay muchas cosas para hacer, hay tanto que es urgente. Creo que uno de los beneficios de estudiar los idiomas es que te requiere leer la palabra de Dios, con esos matices originales, pero claro. Más despacio. Lentamente y con atención a esos matices. Sí. Eso. Sí. Y a veces lo que yo hago con mis estudiantes es que yo proyecto, digamos, en una pantalla o compartimos pantalla y yo pongo ahí 6 o 7 versiones de un mismo texto en español. 6 o 7 traducciones. Eso. Y son muy diferentes cada una en comparación con las otras. Entonces ellos pueden ver, nosotros podemos observar que alguien tomó muchísimas decisiones. Después de leer el texto, en el caso mío, más que todo el texto hebreo, y antes de traducir eso a un castellano que usamos en las bancas o en la casa. Entonces yo no quiero depender de esas personas que tomaron decisiones anónimas, personas anónimas con decisiones invisibles para uno. Yo quiero tener el privilegio de ir a donde ellos fueron y leer el texto y caer en cuenta de las múltiples opciones que hay para entender. Puede ser una misma expresión, una misma frase. Eso. Y creo que, porque por un lado, por ejemplo, en mi tiempo familiar, mi hija de 10 años, hay veces que ella ve algo en un salmo que yo he leído docenas de veces, que yo nunca había pensado. Y uno de los beneficios de regresar al idioma original es que regresa a esa curiosidad de descubrimiento. Siento que para estudiantes, hay algunos estudiantes que creen, especialmente ese primer año, el desarrollar ciertos hábitos de atención y de estudio. Puede que uno pueda aprenderlo en otras partes, pero para mí fue en el estudio de los idiomas que yo me di cuenta, la necesidad de desarrollar esos hábitos de atención. Atención a palabras, atención a la gramática. Yo era uno de los que yo no quería pensar en la gramática y de repente uno ve que hay una riqueza ahí que nos ofrecen los textos. A mí me criaron con la Reina Valera 1960 y hay algo bonito de regresar a lo familiar, pero también hay algo bonito de ver cómo diferentes personas han leído tantos diferentes textos. Entonces me encanta que haces eso con estudiantes. Sí. A veces lo veo desde lo muy personal también, porque yo considero que el apóstol Pablo es mi hermano. Pedro es mi hermano, ¿verdad? Para no hablar de Isaías, de Moisés y Abraham. Entonces, si alguien me dijera, David, es que el apóstol Pablo va a pegar una visita a la FUSBC,
¿quieres hablar con él? Y quizás me tocara preguntar, estoy hablando en términos muy ficticios, pero quizás yo preguntara o respondiera, ¿pero en cuál idioma va a estar hablando? Bueno, seguramente en arameo, en griego o en hebreo, pero no te preocupes, tendremos traductor. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a preferir? Escuchar que un traductor me distancie del apóstol Pablo y me diga lo que él quiso decir. Sí. O conversar con el apóstol, buscar la cercanía más extrema que yo puedo. Entonces, a veces yo he pensado, quizás la pregunta que debemos estar planteándonos o que debemos plantearnos no es ¿por qué o para qué estudiar los idiomas bíblicos? Sino, pues, ¿quién no quisiera? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Si somos de esa minoría que tenemos el lujo de pararnos un poco, de tener un poco la vida y estudiar los idiomas en que los profetas, los apóstoles, el mismo Jesús hablaban, ¿por qué no hacer eso? Y creo que hay muchos cristianos en muchos diferentes lugares que tienen el deseo, pero a muchos les da miedo. Y yo soy de los que creo, o sea, una de las cosas que yo trato de hacer en clase es quitar el miedo al aprendizaje de idiomas. Sí. De vez en cuando uno encuentra a alguien que cree que por su cultura, por su trasfondo, por su estrato socioeconómico que no se puede, y mi cosa es, o sea, primero sí se puede, y hasta hay ventajas. Hay quienes creen que, por ejemplo, por ser colombiano, por ser hablando hispano, uno es más difícil aprender un idioma. Yo diría al contrario, sea el idioma que uno haya aprendido, esté aprendiendo y también del cual uno venga, se puede aprender. Y sin embargo, por ejemplo, la voz media pasiva en griego, en español, cuando hablamos con estudiantes en español, los que hablan español, les es fácil. Yo me siento, yo me baño. Es una cosa que viene rápido, pero yo me acuerdo aprendiendo con gente que hablaba inglés y les costaba esa idea de la voz, ¿sí? Entonces porque mi idioma, que es inglés, mi idioma original, eso no existe. Y hasta nos reímos porque la frase se come conejo en Santander y el conejo se come las uñas, es la misma frase, se come, pero y en el griego ese matiz de voz, de repente ser un hispanohablante uno tiene una ventaja. La otra cosa que yo diría también es mucho trabajo y es muy, muy difícil, pero sí se puede. O sea, es una cosa que no está fuera del alcance, particularmente acá en Campus Especial. No. Es una inversión muy grande, eso no podemos negar. Requiere mucha diligencia, mucha persistencia, pero se puede. Entonces, ¿cuál sería la cualidad personal más importante para que uno sí aprenda el griego? Yo diría perseverancia. No es una inteligencia suprema, no es... sí, yo diría perseverancia, porque yo soy de los que creo que aprender un idioma requiere un poco todos los días. Y si uno se dedica todos los días, solo un poco, y hay días que uno trata y se siente un fracaso, pero esos días igual uno le pone un esfuerzo, y otros días que uno se acuerda de esto, pero o sea, trabajar en los días buenos y en los días difíciles, yo diría perseverancia. Porque es muy acumulativo. Sí. O sea, es poner el ladrillo, después otro ladrillo, después y eventualmente uno edifica un muro. Y si uno deja de hacerlo por un mes, 2 meses, un año, las leyes de entropía son irrefutables. ¿Usted qué diría? No, yo estoy de acuerdo, la perseverancia, la diligencia perseverante, si existe la palabra perseverante. Yo diría, yo estoy de acuerdo contigo. Y con aquello de todos los días, yo creo que tocas un punto muy importante. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el seminario y cuando por primera vez me había tocado llevar un año de hebreo, yo estoy seguro que mi manejo del idioma era todavía básico en aquel entonces, después de un año. Uno sabe algo, pero no es tanto. Y yo recuerdo que nuestro amado profesor sacó su Biblia hebrea el último día de la clase, y uno sabía que esto iba a ser diferente a las clases normales. Y él era todo un tipo muy exigente, pero también muy caballero, y nos dijo: chicos, chicas, ahora no me van a tener a mí presionándoles.
Y después era como un discurso apostólico, ¿verdad? Como que Pablo que se va, ¿verdad? De Éfeso o algo así. Y él dijo, él tenía ahí su Biblia hebrea, y él dice, lo que les pido es que todos los días por lo menos le des unas caricias a su Biblia hebrea. Él dice, no deje que pase un día sin tocarlo, porque si pasan 2 días o 3 días o 4 días o 5 días, como tú dices, esas leyes comienzan a quitarnos todo lo que aprendimos. Entonces yo pienso que hay que integrar los idiomas bíblicos a la vida, inclusive devocional del mundo. Sí. Y poco a poco, y después de 5 años, uno está leyendo sin mayor. Sí, como si uno está en una conversación y uno empieza a pensar cómo es que estas palabras interactúan. Yo me acuerdo las primeras veces que tenía que... Yo sentía el peso de tener que incorporar los idiomas en la predicación. Yo sentía que, o sea, me toca predicar y he puesto todo este tiempo y era una cosa donde yo estaba forzando que... y me encanta cuando uno ve a alguien que muestra los matices de esos tiempos de estudio personal, pero también de esos tiempos de estudio para, digamos, una predicación, una enseñanza. Claro. Y cómo esos elementos los entretejen en lo que es importante, lo que es. Claro. Para mí ese es cuando uno de repente se da cuenta, yo no tengo que forzar esto, tengo que restringir cuánto estoy mostrando que esto viene del idioma original, pero hay tanta riqueza que provee. Claro, y ojalá sin tener que decir o que usar esa expresión abominable. Ahora, hermanos, en el griego esto significa... No, si uno sabe lo que significa, entonces uno lo expresa en el idioma de uno, ¿verdad? Pero es ese trabajo anterior, esa cercanía anterior con los textos que produce esa fluidez, esa capacidad de manejar esos matices. Sí, yo no tengo suficiente experiencia como tú, pero para mí el griego siempre me trae humildad. Porque siempre me siento y hay una expresión que nunca he visto antes, ¿no? Y creo que esa no me la sabía, es una cosa que al comienzo para estudiantes les descarga, pero para mí es un recuerdo de siempre, yo soy un estudiante por vida. Sí, exactamente. Yo le digo a mis estudiantes, yo les digo... Compañeros, no, me encanta que sí. Yo les digo, miren compañeros, porque ellos piensan que para mí el hebreo o el griego son naturales y que no cuesta para nada, ¿verdad? Que no es el caso, jamás. Pero yo les digo que este idioma me da una patada todos los días, me derrota todos los días, me llega a donde ya no conozco lo suficiente, pero después uno va superando esos obstáculos y pues acumulando familiaridad con las expresiones y con las cadencias de los idiomas. Me encanta esa idea de llegar hasta el punto donde uno, hasta los ritmos de los idiomas, tienen un impacto en cómo uno lee. Me encanta ese momento en griego 2 o griego 3, cuando los estudiantes notan las comas, los puntos y los ritmos del idioma. Y de repente uno no está solo traduciendo, uno está interiorizando lo que dice. Interesante, me gusta esa expresión. Sí. Yo me acuerdo un día cuando yo estaba haciendo mi doctorado, porque yo tuve el privilegio de sentarme en una biblioteca 6 días por semana por 3 años y medio, comparando el texto o los textos hebreos de Isaías con los textos griegos traducidos del hebreo, la llamada Septuaginta, y después uno que otro texto en hebreo. Entonces yo siempre leía una expresión o un versículo en hebreo y después observaba cómo el traductor de la Septuaginta pues pasó ese texto hebreo al idioma de sus lectores, el griego, ¿verdad? Y un día llegué a una expresión en Isaías muy sofisticada, muy sutil, muy densa. Y yo pensé por un momento, yo pienso que yo sé lo que el traductor va a hacer con eso. Y me fijé, y era exactamente lo que yo había... ya habías desarrollado una amistad con una... yo había desarrollado una amistad con los apóstoles, los profetas y los traductores que habían manejado esos textos
en la antigüedad. Sí. Y yo me sentí tan parte del proceso. Y creo que, o sea, yo acá enseño griego, pero para mi interés es historia de la iglesia. Y una de las cosas que me encanta es ser parte de esa comunidad que está leyendo este texto. Y lo que tú dices, hay diferentes idiomas, diferentes culturas, traemos trastorno político, traemos tantas cosas al texto cuando nos sentamos a leer, pero somos parte de una comunidad que estamos buscando conocer a Dios. Sí. Y buscando conocer cómo vivir. Exactamente. Y ser parte de esa comunidad por medio, a mí los idiomas me dan una cercanía a los que han hecho esto antes. Sí, porque esa comunidad no es meramente la comunidad de nuestro momento. Es participar en una larga tradición de lectura, de búsqueda de Dios a través de las Escrituras y ser parte de algo mucho más grande que uno, ¿verdad? Y a veces uno se encuentra con algo y a uno le sorprende, pero uno piensa, no debe sorprenderme porque yo lo he leído en, por ejemplo, la Reina Valera. Y después uno se da cuenta, no, a otra persona también le sorprendió esta palabra. Pienso que lo que no estamos diciendo es que cualquier pastor tiene que haber cursado los idiomas bíblicos. Eso sería absurdo, afirmar eso. Tantos pastores que a nosotros nos han bendecido que nunca tuvieron ese privilegio y Dios obra poderosamente en sus ministerios. Pero pienso que lo que estamos diciendo es que es un privilegio y existe una invitación a participar en ese privilegio. Pues ¿por qué no? ¿Quién cerraría la puerta ante semejante invitación? Y en este momento en la historia, aunque uno hable español, se puede aprender los idiomas bien. Y creo que eso también es un privilegio que muchos antes de nosotros han querido. Entonces yo lo considero también un privilegio poder enseñarlo, pero también poder estudiarlo.